sobre las cartas a la mesa. Y 18 son los minutos que nos separan de las 5 de la tarde y llegó el momento, les avisamos previamente que se pongan la canillera. Aquí estoy con el jugador, con Lisandro Terrizano, que trae lo último del fútbol de ascenso. Hola Licha, Manuel Barbani te saluda. ¿Cómo estás, Manu? También saludo a la audiencia. Sí, traemos un poco de las novedades del fútbol de ascenso y algunas novedades del fútbol nacional que se van a vincular con el fútbol de ascenso, pero dentro de un mes, porque arrancaron los entrenamientos en primera división. Esto va a pasar en el fútbol de ascenso, va a ser un sistema muy similar al que está sucediendo hoy en primera división, pero recién lo veremos en septiembre. Así es, hoy día lunes he leído, como todos los días leo, mi página con las noticias de mi queridísimo River Plate y vi que el plantel volvió a los entrenamientos, pero no nos compete fútbol de primera en esta columna, así que de una Licha empezá con el fútbol de ascenso. Exactamente, y bueno, nos venimos a nuestra ciudad entonces para dar la fea noticia otra vez. Lamentablemente las dos columnas, la primera de la semana pasada y esta columna de hoy, empiezan con una mala noticia que tenemos que dar, y es el fallecimiento de Luis María Gurí Orlando, un jugador de fútbol, exjugador de Flandria y exjugador de Luján, algo que hablábamos la semana pasada también. Muchos jugadores que han pasado por ambas instituciones. Lamentablemente la semana anterior los clubes también estaban de luto y el día de hoy no es la excepción. Ambos clubes en sus redes sociales oficiales se han lamentado por el fallecimiento de Luis María Orlando. En Flandria jugó desde el 72 hasta el 76, un total de 108 partidos, convirtiendo 36 goles. Esto lo publica el Instagram oficial de Flandria. También el Club Luján se lamenta en sus redes oficiales. En Luján jugó en el 81 y formó parte del cuerpo técnico en la temporada 94-95. Así que iniciamos esta columna, bueno, mandándole un afecto y un abrazo grande a la familia de Luis María Gurí Orlando. Nos solidarizamos con la familia de Gurí Orlando, que loco, semana tras semana venimos sufriendo las bajas de dos jugadores que han pasado por el mismo equipo. ¿De qué jugaba tenés idea? Era delantero, por eso marcó tantos goles en Flandria, casi un número exorbitante. Tener 36 goles en poquito más de 100 partidos es un gran número, por eso bien recordado en Flandria y también bien recordado en Luján. Lamentablemente abrimos esta columna con esa información, pero bueno, vamos a seguir adelante en la columna porque también hay buenas noticias. Hoy estuve recorriendo casualmente a la mañana el Club Flandria, reportando un poco todas las obras que se están haciendo en el club en este tiempo de cuarentena. El club que está aprovechando este momento en el que el club no está siendo utilizado por futbolistas, ni de las inferiores, ni los jugadores de primera división. Entonces se pueden hacer cosas que en otro momento no se podían hacer, como es la refacción de los baños en el vestuario de los jugadores de primera. También están haciendo una sala de prensa, algo que no es común en los clubes de ascenso. Bueno, se está dando pie en Flandria eso. Es una construcción que recién está empezando, que va a tardar en llegar, pero bueno, se está dando el puntapié en ese sentido. Y se terminó el alambrado de las canchas número 2 y número 3. Es una noticia lindísima además para la gente de Flandria. Es una obra que llevó mucha inversión desde lo económico también, y decíamos la semana pasada, muchos jugadores, exjugadores de Flandria, se han solidarizado con el club y han puesto su cuota de valor también para que el club pueda seguir continuando con estas obras que son importantes y que van a quedar a posteriori. También manifestaban los dirigentes del Canario su gratitud para con los socios de Flandria, que en un 75% siguieron pagando la cuota durante estos 4 meses, que prácticamente no se le pudo dar nada al socio, porque al no haber fútbol, el socio solamente pagó la cuota para ayudar al club en un difícil momento económico. Pero uno también entiende que los socios están pasando por un difícil momento económico, porque la crisis es a nivel nacional en cuanto a lo económico. Por lo tanto, nada, la gratitud presente de los dirigentes de Flandria para con sus socios, para que justamente estas obras se puedan llevar a cabo en este momento tan difícil. Celebramos la actitud de los contribuyentes del Club Flandria. Claro, esto en primera no se da ni a palos, y siempre decimos que los hinchas de ascenso son los más hinchas de todos, y de esta manera lo demuestran pagando la cuota mensual sin tener la posibilidad de ir a ver un partido ni de disfrutar de las instalaciones del club. Y bueno, muy linda la noticia también de la sala de prensa, que están preparando un mimo para todos ustedes, los periodistas deportivos, que son una pata importante de los clubes de ascenso, sin ningún tipo de duda. Sí, en el ascenso para nada. Estamos acostumbrados los periodistas deportivos a que haya una sala de prensa. Sí la tienen los clubes más grandes, como es el caso Ferro, Atlanta,
pero en los clubes de la B Metropolitana, de la Primera C, no es tan común ver que tengan una sala dispuesta justamente para eso, para hacer notas posterior al partido, por ejemplo. Así que bueno, es una gran noticia que llega en estas últimas horas y que seguramente se haga realidad en un tiempo un poco más largo. ¿Tenemos mercado de pases, Licha, hoy? Sí, la novedad de estas horas es que casi está cerrada la continuidad de Andrés Camacho en Flandria. Es un baluarte importante para el club. Se cerró la continuidad del Chino Pérez, decíamos la semana pasada. Bueno, era uno de los más avanzados en cuanto a la negociación en el Lujanero. Se queda el Chino Pérez finalmente. Muy avanzada también la continuidad del Polaco Sánchez. Todavía no está cerrada. Dejamos ahí un paréntesis, pero está muy avanzada y son los jugadores más importantes que tiene Luján quizá. Leonel Yodrá, Jonathan Duche, el Chino Pérez y el Polaco Sánchez. Bueno, de los últimos 4 que mencioné, salvo el Polaco Sánchez, tienen todos la continuidad asegurada. Importante mantener las bases, difícil se le hace a los clubes del ascenso lograr este cometido, que es mantener la base. ¿Qué pasó con este arquero, Leo Grifo? Contame, Licha, que yo tiré la punta ahí. Bueno, una noticia, casi una bomba que llegó en las últimas horas, porque Leo Grifo se despidió de Sportivo Italiano, club donde militó en las últimas temporadas, club en el que no estaba tan vinculado, sí estaba vinculado en Flandria. Bueno, se fue cuando Flandria militaba en la B Nacional y Leo no tenía espacio en el equipo. Terminó recalando en un equipo de la Primera C como Sportivo Italiano, donde le fue bien, donde fue titular, donde inclusive atajó aquí en el Estadio Municipal cuando Sportivo Italiano se enfrentó al Lujanero en varias oportunidades. En una de ellas atajó un penal, Leo Grifo, y se besó el escudo de Flandria que tiene tatuado en su brazo derecho, lo que generó polémica en ese momento. Y el cariño que le tiene la gente de Flandria y la gratitud por los logros que tuvo Leo Grifo con la camiseta de Flandria es inmenso. Tiene un busto en el club, lo cual no es poco. Son pocos los jugadores que son tan reconocidos en el club como es Leo Grifo, como es también el Lobo Montenegro, quien hoy es el técnico de Flandria. Decimos, se fue, se despidió de su club y empezó la gente de Flandria a hacer un poco de ruido, ¿no? ¿Qué va a pasar con Leo Grifo en el futuro? Bueno, a Flandria se le fue el arquero titular, que es Jair Bonin. Cerró su llegada a Mitre de Santiago del Estero, lo que implica un salto de categoría para él. Va a jugar la Primera Nacional. Entonces, en Flandria quedó el Monito Lungarzo y Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez también, entre paréntesis, todavía no ha cerrado su continuidad. Son optimistas de Flandria en que se va a quedar en el club, pero es un chico que hace muchas temporadas está en Flandria, que le ha tocado ser suplente en algunos partidos, pero que ya, si no me equivoco, tiene 22, 23 o 24 años y todavía no tuvo la oportunidad de atajar ni un minuto en primera. Lo que nos da a entender que quizá su idea sea también recalar en otro club donde tenga un poco más de continuidad. Muchos arqueros buscan bajar de categoría a veces para empezar a sentarse y empezar a conocerse con lo que es atajar en primera justamente, porque es un puesto complicado. Los jugadores suelen debutar a los 19, a los 20 años, los arqueros suelen debutar un poco más tarde, también su carrera se alarga un poco más, y es el caso de Leo Grifo, quien ya pasó los 40 años y sigue atajando, sigue estando en condiciones. Y por eso también la gente de Flandria lo empieza a pedir. En menor o en mayor medida lo empezaron a pedir a través de las redes sociales. Desde la dirigencia de Flandria, bueno, no son muy optimistas en este aspecto. Yo veo muy difícil la llegada de Leo Grifo a Flandria, es complicado. Pero la información es que Leo Grifo se fue de su club, quedó libre, la gente de Flandria lo pide y a Flandria se le fue el arquero titular. ¿Podemos decir que trajiste una primicia de fútbol de ascenso sobre las cartas la mesa o me parece a mí? Más o menos, más o menos. Más que una noticia, es un poco retratar lo que la gente de Flandria expuso en sus redes sociales. No lo puedo creer, estamos teniendo noticias de último momento aquí. Qué gran trabajo que hace nuestro jugador, nuestro periodista deportivo, Lisandro Terrizano. Ni para el cuerpo técnico tenerlo en cuenta tampoco. ¿Quiere seguir atajando este muchacho Leo Grifo? Su intención es seguir atajando. Sí. Yo tuve una entrevista con él hace algunos años cuando todavía formaba parte del plantel de Flandria y en ese momento él comentaba que le quedaban un par de años de carrera por delante, que en ese momento, ya casi pisando los 40 años, él no pensaba en el retiro. Sí, comentaba en su momento que cuando se dé ese retiro del fútbol profesional, él quería seguir vinculado a Flandria, ya sea como director técnico, ya sea como dirigente del club, pero que iba a estar ligado de alguna forma. Bueno, quizás sea la posibilidad esta de que se vuelva a ligar a Flandria como futbolista profesional
y que haga el último tramo de su carrera con la camiseta del Canario. Eso es lo que quiere la gente, al menos. Sería un gran mimito para los hinchas del Canario. Exactamente. Y bueno, decíamos, un poco vamos a hablar de la primera división, pero porque está ligado a lo que va a pasar en el ascenso. Bueno, empezaron los entrenamientos en primera división, empezaron a realizarse los test a los equipos de primera división, lo cual nos sorprendió en las últimas horas la gran cantidad de casos positivos entre los jugadores de primera división que hemos visto, y es algo que se va a ver, bueno, cuánta gente asintomática hay dando vueltas por el país, que no se va a hacer un test justamente porque no tiene síntomas. Es el caso de los futbolistas. Se ha testeado a todos los futbolistas de primera división y al Club Atlético Tigre, que porque juega la Copa Libertadores, si bien está en la Primera Nacional, tuvo prioridad en ese sentido y arrancó los entrenamientos también. Muchos futbolistas, más de 20 futbolistas, dieron positivo a coronavirus, los tuvieron que aislar. Vos mencionabas el caso de River recién. Bueno, un arquero de River dio positivo, Montiel dio positivo en el PCR, que no es el test de coronavirus, es el test que te dice si lo tuviste. Básicamente se va a tener que realizar otro test para ver si todavía lo tiene, pero lo tuvieron que aislar y no pudo entrenarse con el resto del plantel. Y es a lo que lo empezamos a ver ahora en el fútbol de primera, y que lo vamos a ver dentro de un mes, el 7 de septiembre, cuando se empieza a testear a los futbolistas de ascenso. A partir del 7 de septiembre se está hablando de una fecha más o menos estimada para empezar otra vez con los testeos y empezar a pensar en la vuelta de los entrenamientos a partir del 7 de septiembre. Sí, la fecha está fija, es el 7 de septiembre, van a testear a los clubes del ascenso. Si el club no lo quiere, no lo van a testear. O sea, no es obligación del club empezar el 7 de septiembre. Uno estima que todos los clubes quieren arrancar el 7 de septiembre, porque por lo que hablábamos la semana pasada un poco, ¿no? Cuanto más tiempo se pierda en cuanto al entrenamiento, más difícil va a ser volver y más complicado va a ser desde lo físico y desde lo futbolístico el día que vuelvan a jugar a la pelota. Sí, el que está entrenando un mes antes que vos creo que te pasa por arriba. Esa es una realidad en el fútbol moderno. Van a plantear también este protocolo que están haciendo en primera de hacer grupos de jugadores para entrenar, en el que hay jugadores de diferentes puestos en cada grupo, porque, bueno, no sé cómo decirlo, pero ponele, si entrenan todos los defensores juntos y se contagia uno, se contagian todos los defensores y te quedas sin defensores. Bueno, vamos a comentar un poco sobre el protocolo que se inició en Primera División, que va a ser el mismo que van a tomar en el ascenso del fútbol argentino. Si bien hay que comentar algo sobre el protocolo, cada club va a armar el propio y tiene que presentarlo a la AFA, porque bueno, cambia mucho en cuanto a las instalaciones. Algunos clubes tienen 3 canchas, otros clubes tienen 2, otros clubes tienen una sola cancha, que es la oficial y es la misma en la que entrenan. Por lo tanto, el protocolo varía de club a club, pero lo que impone la AFA es como máximo 6 futbolistas por sesión de entrenamientos, siendo ellos los únicos exceptuados de utilizar el cubreboca durante la rutina física, además de que cada grupo tendrá su entrenador asignado. ¿Esto qué quiere decir? El cuerpo técnico, el cuerpo médico, el preparador físico con cubrebocas, con tapabocas durante todo el entrenamiento. Los futbolistas, cuando estén realizando sus rutinas físicas, sin el tapaboca, luego al llegar a la concentración y al irse, claro está, tienen que usar el tapabocas obligatorio como el resto de los ciudadanos. Después especifica la AFA que se recomienda que no ocupe la misma posición para respetar la distancia de 1,5 metros. Bueno, es medio lo que hablábamos recién, ¿no? Que sea un defensor, un mediocampista, un delantero, que puedan entrenarse por separados, y también es un poco de sentido común. Si se contagia un defensor, se te contagian 4 defensores y no tenés con quién jugar. Lo vemos en el fútbol argentino y esto recién empieza. Lo vemos a más grande escala en el fútbol europeo. El Atlético de Madrid tuvo que viajar sin 2 de esos futbolistas a jugar un partido de Champions League porque 2 futbolistas le dieron positivo en coronavirus. Por lo tanto, se empieza a notar, y mucho van a tener que tener mucho cuidado en los clubes en cuanto a que no se contagien los futbolistas, porque no van a tener a quien jugar. En el fútbol brasileño, por ejemplo, se suspendió un partido porque más de 8 futbolistas de uno de los equipos dieron positivo en coronavirus. Vamos a tener que ser muy cuidadosos, y hablo en general, pero en particular los clubes van a tener que ser muy cuidadosos en cuanto a los cuidados personales de cada futbolista. Luego, en el comunicado de la AFA, dice que van a hacer un seguimiento cercano para detectar síntomas vinculados al COVID-19. Es un poco el cuidado que va a tener que tener cada club sobre sus futbolistas. Y luego aclara que el primer testeo será 72 horas antes de la reanudación para evitar casos asintomáticos, otros antes de la primera práctica y luego semanalmente. Lo que hablábamos justamente. En Vélez, por ejemplo, se hicieron los primeros testeos 72 horas antes de arrancar los entrenamientos,
dio positivo Ricardo Álvarez, dio positivo Thiago Almada y no pudieron empezar sus entrenamientos. En River se hicieron los testeos hace 72 horas y hoy dio positivo en el PCR Montiel, por lo tanto no pudo empezar a entrenarse en ese caso Montiel. Luego los deportistas deberán trasladarse por sus medios a los predios de entrenamiento. Es algo que pasó en las fábricas, por ejemplo, cuando hablábamos de que bueno, no pueden utilizar el transporte público. Es una lógica similar, salvo que en este caso no podrán ir en un vehículo más de un futbolista, deberán ser por sus propios medios. En el caso de los clubes de ascenso, donde muchos futbolistas no poseen un auto particular, el club deberá asignarles un transporte también para que puedan llegar a la concentración y al entrenamiento. Un remis, qué complicada situación que está viviendo el fútbol de ascenso en este sentido. Entonces, claro, no, ahora que me lo decís y me pongo a pensar, sí, los jugadores de ascenso no cuentan con autos propios, pero la mayoría viven cerca, ¿no? Acá en Luján y Flandria viven acá en la zona. Pasa, generalmente son de acá de la zona. También hay casos de futbolistas que vienen de Capital Federal. Por ejemplo, el entrenador de Luján no vive acá en la zona, no es de aquí de la zona, se traslada todos los días para realizar el entrenamiento. Por lo tanto pasa, en Flandria, por ejemplo, Diego Sosa vivía en Pilar, venía todos los días a entrenar, como un laburante normal, digamos. Totalmente, no, sí. Y luego, una gran pregunta que surgió también en las últimas horas y en los últimos días, que esclarece un poco la AFA, es que aunque no está indicado en el protocolo, el presupuesto mensual para realizar los testeos a todos los integrantes de un plantel profesional, hablamos de los jugadores, del cuerpo médico, del cuerpo técnico también, se estima que es de 750.000 pesos por club. 150 lucas por club para los testeos. Sí, 750.000. 750 mil pesos que los va a poner la AFA. Los va a poner la AFA. Buena, Chiquitapia ahí entregando la teca para los clubes que más lo necesitan. Se puso la 10, se podría decir, pero no se puso la 10 el Chiquitapia solamente. La guita la baja Conmebol, que le dio a la Asociación del Fútbol Argentino $600.000 para justamente que cubra todo esto y que pueda iniciar sus entrenamientos. Todas las multas que le cobró a mi queridísimo River Plate por el uso indebido de bengalas y festejos de otra índole. Estamos con Lisandro Terrizano, el jugador, nuestro periodista deportivo en lo que el fútbol de ascenso compete. Licha, ¿te queda algo más? Por ahora nada más. Recordemos entonces la información que dimos hasta el momento. El 7 de septiembre empiezan los entrenamientos. El 10 de septiembre, el 7 de septiembre los testeos. El 10 de septiembre empezarían los entrenamientos. Si da todo bien. Sí. Y más o menos bien. Y esperemos a estas horas porque va a haber muchas novedades en cuanto a cómo sería el torneo post la vuelta a los entrenamientos. Porque todavía nada se sabe, no hay nada cerrado. En un principio el torneo iba a terminar y se iba a jugar solo en reducido. Luego pujaron muchos clubes para que esto no sea así. Y las condiciones están dadas para que se pueda terminar el torneo, al menos en la B Metropolitana y en la Primera C, porque quedan 9 fechas y el calendario da. Ahora, los intereses de algunos clubes, que son los más importantes de la categoría, es de que este torneo termine así como está y se jueguen solamente los partidos por el ascenso. Lisandro Terrizano es el jugador de Sobre las Cartas La Mesa y nos trajo las últimas novedades del fútbol de ascenso. Muchísimas gracias, Licha, por tu participación hoy. Hasta luego, Manu, fue un gusto como siempre estar aquí. El gusto es mío, te esperamos el próximo lunes. Esto fue El Jugador.